Gracias. Le recuerdo que estamos platicando con el doctor Horacio Vives, un experto en asuntos electorales. Y el tema, bueno, pues obligado, la consulta ciudadana hace unos días. Doctor Horacio Vives, el presidente pues se queja, pero dice que hay que modificar las reglas del juego en este tipo de consultas, bajar el porcentaje para que sea aleatorio, etcétera. Una opinión sobre lo que a su vez opinó el presidente. Pues mira, si no les gusta cómo está la legislación actual, pues que hagan las iniciativas y eventualmente que la cambien. Creo que uno de los principales errores tuvo que ver con distanciar, desfasar la elección, la fecha de la jornada electoral federal nacional con la consulta. Y eventualmente, pues si no les gusta este 40% para hacer vinculante el resultado, que lo cambien. A mí me parece que es adecuado porque pedirle a muy poca gente o que de alguna manera respalden decisiones políticas como es este caso, que ya estaban predeterminadas en términos de saber cómo se iba a armar el discurso y la narrativa, pues creo que no ayuda mucho, digamos, relajar ese requisito para hacer la consulta vinculante. Pero en todo caso, pues pueden, por supuesto, hacer esta revisión, proponer las modificaciones y sí creo que sería importante o regresarlas a la fecha de las elecciones como estaba antes de que hicieran las últimas modificaciones legales y como ocurre en muchos países del mundo donde existen este tipo de figuras, o directamente separarlas mucho más de la jornada electoral, porque pues esta cosa de hacerla solamente con 7 semanas de diferencia pues no tuvo ningún impacto positivo. Ahora, vamos a estar pronto frente a otro ejercicio de esta naturaleza, la llamada revocación de mandato. ¿Qué significa? Explíquele a la audiencia, porque pues hay que partir otra vez de cero, desde explicar la importancia, cómo es el ejercicio y qué es lo que busca. Qué bueno que señalas este punto. El año que entra está convocada, está planeada este ejercicio que también es un tipo de participación ciudadana denominada revocación de mandato, que es novedosa en nuestro sistema legal, en nuestro sistema jurídico político y donde ahí la ciudadanía tendrá que ir a pronunciarse sobre si se quiere que el presidente de la República se mantenga en su cargo hasta el final del periodo. Esta es una consulta que se va a hacer en el 4º año de su mandato y que en algún momento también se hará sobre el desempeño de las y los gobernadores también ya, digamos, avanzado su mandato. A mí puntualmente es un mecanismo que me parece riesgoso en el sentido de que puede generar tal vez más problemas de los que se tratan de resolver en términos de generar crisis políticas, porque, digamos, destituir a un gobernador o a un presidente antes de que termine el mandato, cuando nuestro sistema está programado, digamos, los programas de gobierno y toda la planeación que tiene que ver con la administración para periodos fijos de mandato, creo que es, digamos, una tentación que puede generar más problemas que beneficios y que además también va a tener que ver mucho con una cierta opinión o percepción a favor o en contra de determinado gobernador o específicamente del presidente y que en realidad poco va a tener que ver con que si realiza o no, digamos, un buen mandato. Entonces creo que esto va a ser una suerte de concurso de popularidad y ver en qué momento, en qué ola mediática se encuentra el gobernante en turno que vaya a ser sujeto de esta revocación de mandato, pero creo que no es necesariamente un buen mecanismo de participación ciudadana. Hay antecedentes, hay expertos, doctor, usted lo sabe, que han establecido los riesgos de la consulta directa, esto que se conoce precisamente como pues, la democracia directa. ¿Cuáles son los riesgos en este caso, además de los que acaba de mencionar respecto a la revocación de mandato? O sea, dejar en manos de una sociedad una decisión política trascendental pudiera resultar pues muy riesgoso.
Así es. Mira, yo en principio te diría que estoy a favor de darle a los ciudadanos mucho más derechos, muchas más opciones de libertad y de participación ciudadana. Eso en principio me parece bien. Ahora, también hay algo que se conoce como el eh, cesarismo plebiscitario, por llamarlo de alguna manera, que es esta lógica de tratar de darle mucho más legitimidad popular, legitimidad ciudadana a decisiones políticas que claramente no ayudan a la consolidación democrática y al beneficio de la sociedad. Así podríamos entender, por ejemplo, todas las consultas previas que se realizaron durante el periodo de transición gubernamental y al principio de este gobierno, que al final del día ya eran decisiones tomadas Claro. por parte del de grupo político que estaba por empezar el gobierno o que recién empezó la administración y que trataban de tener algún tipo de acompañamiento ciudadano y de darle esa legitimidad. Entonces, creo que no necesariamente este tipo de consultas son positivas y específicamente en el caso de esta que ocurrió recién el 1 de agosto, pues creo que el error de fondo tiene que ver con que la justicia no se consulta. Ya desde ahí era un problema que tenía tratar de darle esta legitimidad o respaldo popular a cosas que se tienen que hacer en función de determinadas facultades y obligaciones legales y constitucionales que tiene el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y por otro lado, en el caso específico de la revocación de mandato, creo que el riesgo enorme está en que en caso de una polarización política y partidaria que, como lo sabemos, es cada vez más frecuente en nuestro país y en nuestra sociedad, pues determinados gobernantes que tal vez en el ámbito estatal, en el ámbito local, están haciendo bien sus funciones con una determinada buena aprobación, puedan verse de alguna manera contaminados por un clima de opinión que les sea adverso y que puedan terminar estas gestiones, estos periodos de gobierno. E insisto, el grave problema que tiene este ejercicio es eventualmente generar más problemas de los que supuestamente con buena voluntad se trataban de resolver en términos de generar una crisis política mucho mayor que digamos, este sometimiento a una radiografía de popularidad en términos de un determinado gobernante o de cómo se va desempeñando la aprobación del gobierno nacional en su conjunto, ¿no? Entonces, creo que esos son los riesgos que están enfrente de no tomar conciencia de estos instrumentos que, insisto, me parecen muy útiles, me parecen muy valiosos, pero que también, digamos, con el propósito de manipular, con el propósito de engañar y sobre todo de asociarlos a determinado interés político, pues puede no necesariamente ser la mejor idea, sobre todo para pues, una buena salud democrática del país. En medio minuto, doctor Horacio Vives, ¿se puede comparar la participación o se puede poner un punto de contraste entre los que participaron en esta consulta y en la elección presidencial? Porque hay quienes dicen que el presidente ha ido perdiendo votos o adeptos. ¿Hay puntos de comparación? Es la pregunta concreta. Yo creo que sí hay puntos de comparación, aunque en realidad el análisis no es del todo exacto, porque en efecto representa mucho más interés votar, por ejemplo, en elecciones presidenciales, porque ahí hay un interés muy grande, o en los estados donde hay elecciones de gobierno, también hay un interés muy grande por parte de la ciudadanía de acudir a votar. Las elecciones legislativas, las elecciones intermedias no despiertan tanto este interés. Y en el caso de este tipo de consultas, o por ejemplo, cuando fue en el caso de la Ciudad de México, para los constituyentes de la Constitución, pues también tuvo un interés mucho menor. Entonces, en esa parte no son del todo comparables. Lo que creo que sí es interesante, además, hay que tomar en cuenta que estamos en un periodo de pandemia, es la tercera ola, mucha gente decidió no salir a votar, que es un escenario pues mucho más grave y complicado, claramente distinto al que tuvimos cuando fueron las elecciones del 6 de junio. Pero lo que creo que sí es importante señalar es que esto nos puede dar una idea de dónde está el voto duro
del Claro. López Obradorismo, en el sentido de que los que sí fueron a votar en esta consulta popular fueron básicamente las bases, el voto duro, que si lo contrastamos contra el famoso 53%, los más de 30 millones de la elección presidencial de 2018, ¿no? Los 16 millones que votaron hace apenas unas semanas en la elección intermedia. Y ahora, pues pírrico 6 millones que no es menor, pero bueno, considerando el total del electorado mexicano, pues es una cifra realmente muy modesta, muy inferior, pues sí podemos hacer esta interpretación de la caída de los apoyos y entender más o menos por dónde anda la base, digamos, el voto duro que apoya al gobierno y a sus iniciativas. Doctor, se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Con todo gusto, Ricardo. Muchas gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.